Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la ruptura prematura de membranas pretérmino. Introducción. La ruptura prematura de membranas se define como la solución de continuidad de las membranas coriboamnióticas que se presenta antes del inicio del trabajo de parto. Ocurre en el 10% de las gestaciones. La ruptura prematura de membranas de pretérmino es aquella que se presenta antes de las 37 semanas de gestación. Se clasifica en previable, remoto del término y cerca del término. La ruptura prematura de membranas puede presentarse por diversos motivos, pero principalmente se debe a modificaciones fisiológicas de las membranas y a la fuerza ejercida por las contracciones uterinas. La etiología es multifactorial, pero muchas mujeres pueden tener múltiples etiologías y factores asociados. El pronóstico perinatal y el manejo está relacionado con la edad gestacional al momento en que se rompen las membranas. Dentro de los factores de riesgo se encuentran infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, índice de masa corporal bajo, tabaquismo, parto pretérmino previo, distensión uterina por polidramnios o embarazo múltiple, nivel de evidencia socioeconómico bajo, conización cervical, cerclaje cervical, apniocentesis, deficiencias nutricionales de cobre y ácido ascórbico y sangrado vaginal del segundo o tercer trimestre del embarazo. La ruptura prematura de membranas previable es la que ocurre antes de la viabilidad fetal. Este límite de viabilidad varía de acuerdo a cada institución y experiencia de su unidad de cuidados intensivos neonatales. En algunos países se le considera cuando es menor de 23 semanas de gestación. La ruptura prematura de membranas que ocurre antes de las 26 semanas complica del punto 6 al punto 7 de los embarazos. La ruptura prematura de membranas remota del término es la que se presenta de la viabilidad fetal hasta las 32 semanas de gestación. Este grupo es el que más se beneficia del manejo conservador, ya que en el nacimiento inmediato, en recién nacidos con un peso menor a 1.500 gramos, se asocia a elevadas complicaciones relacionadas con la prematurez, por lo que se debe procurar prolongar el embarazo vigilando estrechamente la presencia de infección, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, trabajo de parto y compromiso fetal debido a compresión del cordón umbilical. La ruptura prematura de membrana cerca del término es cuando se presenta de las 32 a las 36 semanas de gestación. El principal riesgo para el neonato en este caso consiste en que es más la infección que las complicaciones de la prematuridad. El nacimiento expedito de un producto no infectado y sin asfixia se asocia a un mejor pronóstico, con elevada posibilidad de supervivencia y bajo riesgo de morbilidad severa. En general, la supervivencia neonatal es alta y las secuelas son poco comunes después de las 32 semanas de gestación. No es recomendable el manejo conservador en embarazos mayores de 34 semanas de gestación. Justificación. La ruptura prematura de membranas se presenta en el 3% de los embarazos y es responsable de una tercera parte de los nacimientos pretérmino. Es una causa importante de morbilidad materna y se le ha relacionado con hasta un 10% de mortalidad perinatal. La frecuencia y severidad de las complicaciones neonatales después de la ruptura prematura de membranas varía de acuerdo a la edad gestacional. Existe además riesgo de corioamnionitis y compresión del cordón umbilical debido al oligohidramnios. Los riesgos más importantes para el feto con ruptura prematura de membrana son las complicaciones de la prematuridad, el síndrome de dificultad respiratoria,
es la complicación más seria en todas las edades gestacionales antes del término. La enterocolitis necrosante, hemorragia intraventricular y sepsis son poco comunes cerca del término. La sepsis perinatal es 2 veces más común en la ruptura prematura de membranas en comparación con los recién nacidos pretérmino después del parto con membranas intactas. El riesgo de infección se eleva con disminución de la edad gestacional al momento de la ruptura prematura de membranas y con el tiempo de duración de la latencia. La corioamnionitis se presenta del 13 al 60% en pacientes con ruptura remota del término y la endometritis posparto complica del 2 al 13% de estos embarazos. El riesgo de sepsis materna es de 0.8 y la muerte de 0.14%. El riesgo de la muerte fetal es del 1 al 2% en la ruptura prematura de membranas remota del término. La apoptosis, la activación de enzimas catabólicas como la colagenasa y fuerzas mecánicas resultan en la ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas probablemente ocurre con la prematura activación de estas vías y también está relacionada con procesos patológicos vinculados con infección o inflamación. Diagnóstico. El pilar diagnóstico en la actualidad es el antecedente descrito por la paciente de salida de líquido transvaginal y la presencia de líquido en vagina y o salida de líquido a través del orificio cervical. El diagnóstico de ruptura espontánea de membranas. El diagnóstico de ruptura espontánea de membranas estará mejor documentado por la historia materna seguido de la revisión vaginal. La cristalografía tiene una sensibilidad del 88%. Los falsos negativos pueden ocurrir por contaminación de sangre, moco cervical, semen o huellas digitales. La prueba de nitracina consiste en evaluar el pH de las paredes vaginales o fondo de saco posterior. Pregunta de NARM. El pH vaginal es 4.5 a 6, mientras el del líquido amniótico está entre 7.1 a 7.3. La sensibilidad de esta prueba es del 93%, aunque contaminantes presentes en la vagina como sangre, líquido seminal, vaginosis bacteriana, tricomoniasis y antisépticos alcalinos pueden producir resultados falsos positivos de la nitracina. Resultados falsos negativos pueden ocurrir con salida prolongada de líquido amniótico, ocasionando que exista una cantidad residual mínima en vagina. Cuando la historia materna y la revisión vaginal no son concluyentes en el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, la cristalografía y nitracina son pruebas útiles para confirmar el diagnóstico. El ultrasonido es auxiliar en el estudio de estas pacientes y puede ayudar a confirmar el diagnóstico, recordando que el oligohidramnios puede ser debido a otras causas como anomalías fetales del tracto urinario o restricción severa del crecimiento intrauterino. La visualización del líquido amniótico normal no descarta el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Se debe efectuar ultrasonido para determinar la edad gestacional, presentación fetal, cantidad de líquido amniótico y realizar pruebas de bienestar fetal. Durante el abordaje, si a pesar de una evaluación exhaustiva y el uso de auxiliares, el diagnóstico sigue siendo incierto, la instilación transabdominal de tinte índigo carmín guiada por ultrasonido diagnostica de forma inequívoca al observar salida de líquido transvaginal azul, el cual se documenta colocando una gasa o un tampón y posterior visualización teñido de color azul. La exploración cervical con tacto vaginal en el abordaje inicial se debe limitar a la valoración inicial para disminuir el riesgo de infección, a menos que la paciente se encuentre en trabajo de parto.
El 36% de las pacientes cursan con infección intrauterina, cultivo positivo de líquido amniótico, la mayoría de ellas sin datos de corioamnionitis subclínica. El cultivo positivo de líquido amniótico incrementa el riesgo de parto pretérmino, sepsis neonatal, síndrome de dificultad respiratoria, enfermedades crónicas pulmonares, leucomalacia periventricular, hemorragia intraventricular y parálisis cerebral. Existen reportes que asocian la infección intraamniótica subclínica y el resultado neonatal adverso. La utilidad de la amniocentesis en la mejoría del resultado perinatal aún no se ha determinado, por lo que no se recomienda la amniocentesis rutinaria en el manejo de las pacientes con ruptura prematura de membrana. La amniocentesis de rutina no está recomendada en mujeres con ruptura prematura de membrana para la detección temprana de corioamnionitis. En pacientes con ruptura prematura de membrana candidatas a manejo conservador, ¿cuáles son las pruebas de vigilancia materno-fetales recomendadas? La edad gestacional es un aspecto importante para determinar el manejo, y si la madre y el feto están estables clínicamente después de la evaluación inicial y el embarazo se encuentra entre la viabilidad fetal y 32 semanas de gestación, existe una ventaja potencial de proporcionar un manejo conservador para prolongar el embarazo. Aquellas pacientes que tuvieron en sus embarazos previos ruptura prematura de membrana, partos pretérminos o que estén en riesgo de cualquiera de los dos, se pueden beneficiar del tratamiento con progesterona empezando entre las 16 y 24 semanas de gestación. La medición de la longitud cervical no tiene un uso probado. El uso del cerclaje debe ofrecerse en condiciones muy específicas. El manejo conservador de la ruptura prematura de membrana consiste en hospitalización para evaluación de infección, compresión del cordón, abrupto placentario, bienestar fetal y parto, sin existir un consenso en la frecuencia óptima de las valoraciones, pero siempre teniendo en cuenta que algunos datos clínicos pueden pasar desapercibidos, por lo que complicaciones serias como la corioamnionitis requieren un alto grado de sospecha. Las pacientes con ruptura prematura de membrana entre la viabilidad fetal y antes de las 32 semanas son candidatas a manejo conservador si no existen contraindicaciones maternas o fetales. Temperatura por arriba de 37.8 grados centígrados, secreción vaginal fétida o taquicardia fetal, frecuencia cardíaca mayor a 160 latidos por minuto, indican corioamnionitis clínica en pacientes con diagnóstico de ruptura prematura de membrana. La sensibilidad y el índice de falsos positivos utilizando niveles de leucocitos seriados en pacientes con ruptura prematura de membrana como predictor de corioamnionitis clínica varía de 9 al 47% y 5 al 18% respectivamente. En el manejo expectante de mujeres con ruptura prematura de membrana, la detección de corioamnionitis es clínica. No se recomienda realizar biometría hemática seriada. En las mujeres con ruptura prematura de membrana se deben vigilar datos clínicos de corioamnionitis cada 12 horas. Pregunta de NAR. Las puntuaciones anormales del perfil biofísico y los índices sístole-diástole incrementados en la arteria umbilical como marcadores de infección intrauterina presentan tasas de verdaderos positivos y falsos positivos en la predicción de corioamnionitis, que varía de entre 30 a 80% y del 2 al 9% respectivamente. El perfil de evaluación con Doppler de la arteria umbilical no debe ser empleados como de primera línea para sobrevida o prueba diagnóstica de infección fetal. La sensibilidad de la prueba sin estrés es buena para detectar la compresión del cordón umbilical, pero baja para predecir sepsis fetal. En pacientes que progresan de una sensibilidad de prueba sin estrés reactiva hacia una no reactiva, el 90% tenían una complicación infecciosa. Solo el 5% de los pacientes con prueba sin estrés reactiva persistente desarrollaron una infección clínica. Sin embargo, una
Prueba sin estrés reactiva no descarta una infección intraamniótica subclínica. La taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minuto predice del 20 al 40% de los casos de infección intrauterina con una tasa de falsos positivos del 3% y si está presente puede representar un signo tardío de infección. La taquicardia fetal mayor a 160 latidos por minuto predice del 20 al 40% de los casos de infección intrauterina con una tasa de falsos positivos del 3% y si está presente puede representar un signo tardío de infección. Se recomienda el monitoreo fetal diario usando estudio cardiotocográfico para detectar taquicardia por el alto riesgo de corioamnionitis. Realizar estudio obstétrico para determinar la edad gestacional, presentación fetal, cantidad de líquido amniótico y vigilar modificaciones cervicales a las pacientes que tengan antecedentes de conos, insuficiencia ítmico-cervical y de partos pretérmino. Pregunta de NARM. Tratamiento. Un curso único de esteroides antenatales debe administrarse en embarazos menores de 32 semanas de gestación para reducir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrosante y mortalidad perinatal, sin que se relacione a un incremento de riesgo de infección materna. No hay evidencia que apoye el uso de los corticosteroides antes de la viabilidad. La administración de betametasona entre las 34,07 y las 36,67 semanas de gestación reduce la morbilidad respiratoria en el recién nacido. Las pacientes con ruptura prematura de membrana se beneficiarán con la betametasona por un periodo mencionado, pero debido a que los estudios se han excluido a las pacientes que recibieron previamente en el embarazo corticosteroides, se desconoce si existe algún beneficio en aplicar el segundo esquema de betametasona en el periodo gestacional descrito en estas pacientes. El efecto óptimo de tratamiento con esteroides se presenta cuando el nacimiento ocurre después de 24 horas y antes de 7 días de haberse iniciado el tratamiento. Se recomienda el uso de un solo esquema de corticosteroides en mujeres embarazadas entre las 24,0/7 y las 34,0/7 semanas de gestación y deberá de considerarse para mujeres embarazadas desde las 23,0/7 semanas de gestación que estén en riesgo de tener parto dentro de los próximos 7 días. Los corticosteroides deben ser administrados a todas las pacientes con embarazos de 24 a 34 semanas y ruptura prematura de membrana. Usando betametasona o dexametasona, un esquema único reduce los riesgos de mortalidad. Los esquemas de corticosteroides recomendados son betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Los organismos y servicios de salud deben contar con políticas y protocolos para el tratamiento con corticosteroides, ya que el costo y la duración de la estancia en cuidados intensivos neonatales se reduce. El intervalo óptimo entre el tratamiento con corticosteroides y el parto deberá ser mayor a 24 horas y menos de 7 días desde su inicio. Indicaciones para el uso de antibióticos. La terapia antibiótica combinada ha sido recomendada en el manejo conservador y su meta es prevenir o tratar la infección ascendente intrauterina, prolongando así el embarazo y disminuyendo la infección materna y neonatal. Pregunta de NARM. La administración de antibióticos de amplio espectro prolongada en el embarazo reduce las infecciones maternas y neonatales, así como la morbilidad relacionada a la edad gestacional. La antibiótico-terapia profiláctica mejora el pronóstico neonatal, ya que reduce el riesgo de síndrome de distrés respiratorio, sepsis temprana, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrosante. Las penicilinas, excepto amoxicilina con ácido clavulánico, o la eritromicina están asociados con una reducción significativa en el número de recién nacidos con cultivo de sangre positivos. El uso de amoxicilina
con ácido clavulánico contra placebo en el tratamiento profiláctico de la ruptura prematura de membranas estuvo asociado a un incremento en el número de recién nacidos con enterocolitis necrosante. Se recomienda una terapia de ampicilina y eritromicina intravenosa durante 2 días, seguido de amoxicilina oral y eritromicina durante 5 días en el manejo expectante de ruptura prematura de membranas con edad gestacional menor a 34 semanas. Este tratamiento debe darse en los fetos pretérmino, aunque se haya dado profilaxis contra estreptococos del grupo B para prevenir la transmisión vertical. El uso de amoxicilina con ácido clavulánico se asocia con enterocolitis necrosante, por lo cual no se recomienda. El beneficio de antibioticoterapia profiláctica para estreptococo beta es bien conocida. La profilaxis intraparto debe ser indicada en toda paciente con cultivos para estreptococo del grupo beta positivos durante el embarazo o ante cultivos desconocidos. Se deben obtener cultivos cervicales para clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrea, así como para estreptococo del grupo B en caso de no haber sido tomados en las últimas 6 semanas y considerar el tratamiento profiláctico para este último. Deberá otorgarse tratamiento intraparto profiláctico con penicilina en pacientes portadoras del estreptococo del grupo B con ruptura prematura de membrana y feto viable, a fin de prevenir la transmisión vertical. En mujeres embarazadas con ruptura prematura de membranas portadoras de cerclaje y más de 34 semanas, la conducta es el retiro del cerclaje y valorar la vía de interrupción del embarazo. Sin embargo, cuando ocurren pacientes con embarazos viables menores a 34 semanas, la conducta es controversial debido a que no existen suficientes estudios y la mayoría de ellos son retrospectivos. En cuanto a las pacientes que tienen cerclaje y ruptura de membranas, la profilaxis con antibióticos más allá de 7 días no se recomienda. En pacientes con embarazos mayores de 34 semanas portadoras de cerclaje y ruptura prematura de membranas, se recomienda la interrupción de la gestación. En embarazos viables menores a 34 semanas y ruptura prematura de membrana, se valorará el manejo conservador posterior al retiro del cerclaje cervical, ya que conservar el mismo podría incrementar la morbilidad infecciosa. En pacientes con VIH y ruptura prematura de membrana, el riesgo de transmisión vertical está asociado a factores como el uso de terapia antirretroviral, carga viral, así como haber recibido dosis ante e intraparto de sidobudina. Pregunta de NARM. La carga viral es uno de los factores que más se asocian a la transmisión de la infección. Pregunta de NARM. La transmisión tiene como comportamiento geométrico acorde a la carga viral, obteniendo un riesgo más alto con niveles mayores a 100.000 copias por milímetro en plasma materno, de la misma forma que niveles indetectables de HIV en suero materno producen raramente infección perinatal, al igual que las pacientes con tratamiento antirretroviral. Pregunta de NARM. En mujeres que presentan ruptura prematura de membranas con edad gestacional mayor a 33 semanas, la interrupción del embarazo es lo más recomendable. En embarazos entre 32 y 33 semanas, el manejo debe individualizarse con base a niveles recientes virales, ARN, HIV, el tiempo de ruptura, presencia del trabajo de parto y las preferencias del paciente. Si la ruptura prematura de membrana ocurre entre la viabilidad y antes de las 32 semanas de gestación y el manejo expectante con terapia del antirretroviral continua intravenosa, debe hacerse
un esfuerzo por prolongar la gestación y reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la prematuridad. La elección de la vía de resolución del embarazo debe estar basada en las condiciones obstétricas y el reporte del conteo viral. El manejo en pacientes con VIH y ruptura prematura de membrana debe ser individualizado y siempre debe ser evaluado en conjunto con un experto en el manejo de mujeres embarazadas con esta enfermedad. El parto por cesárea debe recomendarse a todas las mujeres con una carga viral de VIH mayor de 1000 copias, pregunta de NARM. Todas las mujeres embarazadas con infección de VIH deben recibir terapia antirretroviral con sidobudina. La infusión con sidobudina debe aplicarse al inicio del trabajo de parto o ruptura de las membranas y o por lo menos 3 horas antes de la operación cesárea. Pacientes con ruptura prematura de membrana. La tocólisis prolonga la duración del embarazo o reduce la morbilidad en el neonato prematuro. La tocólisis en mujeres con ruptura prematura de membrana no está recomendada porque este tratamiento no mejora los resultados perinatales. No se recomienda el uso de tocólisis profiláctica ni terapéutica en mujeres con ruptura prematura de membrana. El uso de sulfato de magnesio cuando el nacimiento se prevé antes de las 32 semanas de gestación reduce el riesgo de parálisis cerebral en aquellos que sobreviven. No hay un régimen óptimo de neuroprotección y el tratamiento con sulfato de magnesio varía. En pacientes con ruptura prematura de membrana antes de las 32 semanas de gestación que presentan riesgo de parto inminente deben ser consideradas candidatas a neuroprotección fetal con sulfato de magnesio. El empleo de selladores de membranas a base de crioprecipitados, plaquetas o gel foam no han demostrado eficacia y existe insuficiente información para su recomendación. Los selladores a base de fibrina no están recomendados como rutina en el tratamiento de ruptura prematura de membrana. En pacientes con ruptura prematura de membranas candidatas a manejo conservador, ¿cuál es la edad gestacional recomendada para la terminación del embarazo con el fin de disminuir la morbilidad materna y fetal? El beneficio del manejo expectante en la ruptura prematura de membrana tiene su límite a la semana 34, observándose que no existe una diferencia significativa en la morbilidad en comparación con los nacimientos en la semana 36. La incidencia de corioamnionitis en mujeres con ruptura prematura de membrana entre 32 a 34 semanas de gestación es mayor cuando se proporciona manejo conservador en comparación con aquellas en las que el parto es inmediato. La ruptura prematura de membranas que se presenta después de la semana 34 de gestación, se recomienda la interrupción del embarazo. En pacientes con embarazos de 32 a 33 semanas de gestación y ruptura prematura de membranas con madurez pulmonar fetal comprobada, puede inducirse el trabajo de parto. Cuando el manejo expectante esté recomendado antes de las 32 semanas de gestación, la madre debe ser informada del riesgo de corioamnionitis contra la disminución de problemas respiratorios del neonato, admisión a la terapia intensiva neonatal y cesárea. El manejo expectante en embarazos previables no se justifica, por lo que la interrupción del embarazo en estos casos es recomendado en virtud del pronóstico neonatal malo y el riesgo de morbilidad materna. ¿Cuál es la utilidad de la amnioinfusión en el parto de pacientes con ruptura prematura de membrana? No existe diferencia significativa en la puntuación de Apgar y muerte neonatal entre mujeres con amnioinfusión transvaginal comparado con pacientes sin amnioinfusión en el manejo de ruptura prematura de membranas. La amnioinfusión transvaginal en el parto no está recomendada en mujeres con ruptura prematura de membrana. El riesgo de muerte neonatal por hipoplasia pulmonar en embarazos entre 24 y 33 semanas de gestación y ruptura prematura de membrana fue similar con amnioinfusión transabdominal o manejo expectante. La amnioinfusión transabdominal no está recomendada como un método de prevención de hipoplasia pulmonar en ruptura prematura de membranas. En pacientes con ruptura prematura de membrana, ¿es seguro el manejo conservador fuera del medio hospitalario?
El manejo y vigilancia de la paciente con ruptura prematura de membrana con feto viable se realiza de forma hospitalaria por los riesgos potenciales que el binomio puede presentar mientras se prolonga la latencia. Entre las principales complicaciones que deben ser detectadas precozmente se encuentran infección intrauterina, compresión y prolapso del cordón umbilical, sobre todo considerando que éstas se pueden presentar en cualquier momento y de forma abrupta. El manejo conservador de la paciente con ruptura prematura de membrana se debe efectuar en medio hospitalario, ya que no se cuenta con evidencia que demuestre la seguridad del manejo en domicilio de la paciente. Algoritmos de diagnóstico y manejo de ruptura prematura de membrana.